La Guerra Fría. Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían a la práctica a dos: el capitalismo de larga duración y transición en Occidente y el socialismo, cuyos orígenes se remontan también al siglo XIX, pero su plasmación política en la Revolución Soviética. El primer ámbito ideológico estaba liderado por Estados Unidos, el segundo por la URSS. El bloque capitalista agrupaba a un amplio conjunto de países de Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. El sistema político era, en general, el liberal democrático, con parlamentos, elecciones, gobiernos elegidos a través de partidos, que representaban diferentes opciones ideológicas, y libertades individuales y colectivas garantizadas por una constitución. El otro bloque ideológico o político era el socialista, llamado entonces o comunismo. Tenía su centro en la URSS y rápidamente se impuso a numerosos países. Propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada y controlada por el Estado. El gobierno era la desaparición de las clases sociales, de las igualdades y la explotación. Políticamente, aunque se presentaba como un sistema democrático que representaba los intereses de la inmensa mayoría de la población, el socialismo proponía un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión, con una planificación de la vida política y un férreo control por parte de los partidos únicos de tipo comunista. Por ello, los líderes de ambos bloques, Estados Unidos y la URSS, sabían que era necesario asegurarse el apoyo o el control de numerosos países y mantener un permanente y constante enfrentamiento. El término Guerra Fría define precisamente esta situación internacional extremadamente tensa, en la que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron una carrera de armamentos y adoptaron una actitud beligerante de confrontación ideológica, si bien no llegarían nunca a un enfrentamiento armado directo. Orígenes de la ruptura. La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas de influencia, y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerlas, extender su área de influencia y configurar sendos bloques de países aliados. Stalin quería aprovechar la victoria sobre Alemania para iniciar la expansión mundial del comunismo. La URSS estaba decidida a conservar todas las conquistas efectuadas durante la Guerra Mundial y mantener su zona de influencia en el este de Europa. Por ello, propició, con el apoyo del ejército soviético, la ruptura de los gobiernos de coalición o de unión nacional e impulsó la formación de las llamadas democracias populares, con una economía socializada, con una política exterior alineada con la soviética. Por su parte, estaba afianzar su dominio en la Europa occidental. Entre 1946 y 1948, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en muchos países: Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca.
Además, las potencias occidentales se esforzaron en impedir el avance comunista por Europa. Según la división de Yalta, Grecia pertenecía al bloque occidental y no se iba a permitir un incremento de la influencia comunista. El presidente Truman envió barcos de guerra al Mediterráneo Oriental para mostrar su determinación de defender la región e impedir el paso de los países del bloque comunista. El Plan Marshall y la respuesta soviética. La tensión entre los bloques derivó en ruptura en 1947. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Truman, ofreció apoyo político y militar a todos los países que se sintieran amenazados por el comunismo. Para ello aumentó el número de tropas en Europa. Procedió a instalar bases militares en Grecia y Turquía y creó una agencia de información, la CIA, al servicio de esta causa. El Plan Marshall. El plan ofrecía una ayuda en forma de créditos y donaciones, que debían repartirse entre los países que lo aceptasen. Como condición previa, se exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. La mayoría de los países occidentales aceptaron la propuesta en julio de 1947 y crearon la Organización Europea de Cooperación Económica, OECE. Entre los años 1947 y 1952 recibieron casi 13.000 millones de dólares. El Plan Marshall fue evidentemente rechazado por la URSS y los países del Este, que denunciaron la ayuda americana como una vía de control y dependencia respecto a Estados Unidos en 1947. La URSS convocó en Polonia una reunión de dirigentes de partidos comunistas europeos, en la cual aprobaron un informe presentado por Zhdanov, brazo derecho de Stalin, que dividía el mundo en dos sectores irreconciliables, liderados por Estados Unidos y la URSS. De esto, se creó el Cominform, una organización que señalaría a los partidos comunistas de Europa la estrategia a seguir en cada momento. En una gráfica representada de la ayuda de Estados Unidos hacia Europa entre el tiempo de 1948 y 1952, el que lideraba esta lista era Gran Bretaña, con más de 3.000 millones de dólares. Le seguía Francia con 2.500, Italia, etc. El gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrotado y derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro en el 59. El triunfo de la revolución y la consiguiente nacionalización de los recursos económicos provocados la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, que declaró el boicot económico a Cuba y ofreció su apoyo a los exiliados políticos cubanos, ayudándolos para actuar contra el régimen castrista. La URSS no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista, y en el 60 ambos establecieron relaciones comerciales. Además, ese mismo año, Castro proclamó el carácter bloque del Este, socialista de la Revolución Cubana. Y en 1961 todas las organizaciones revolucionarias se fusionaron en el Partido Unión de la Revolución, que en el 65 pasó a llamarse Partido Comunista de Cuba. Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la URSS para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Detectada la operación por los norteamericanos, Kennedy ordenó en octubre del 62 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de las piezas nucleares que transportaban los barcos soviéticos. Finalmente, después de días de angustia,
Khrushchev ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares. Como contrapartida, el gobierno de Kennedy levantó el bloqueo naval de la isla. El retorno a la tensión. A finales de la década del 1970, se produjeron nuevos focos de conflictos en todos los continentes que hicieron aflotar las tensiones de los años de la Guerra Fría. Por un lado, se constató un aumento de la oposición a la presencia americana en el mundo, y por otro, la URSS reafirmó su política de apoyo activo a los movimientos revolucionarios. El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán, donde en 1973 había sido derrocada una monarquía de tipo feudal y se había proclamado una república. En 1978 se instaló un gobierno comunista y los soviéticos acudieron a su apoyo en 1979. En respuesta, el presidente americano Jimmy Carter impulsó un conjunto de sanciones contra la URSS, embargo de los cereales exportados a aquel país y boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Por su parte, la URSS propició el boicot de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El acceso del republicano Ronald Reagan, a principios de la década en 1980, a la presidencia de Estados Unidos, reforzó un nuevo recrudecimiento de la tensión entre los bloques al iniciar una agresiva política de intervenciones militares para reafirmar su control estratégico del mundo. Durante su mandato, se procedió a la invasión militar de la isla de Granada y se apoyó a las dictaduras militares en El Salvador y Honduras. Además, por iniciativa norteamericana, hubo un relanzamiento de la carrera nuclear con el Plan de Defensa Estratégica, conocido como Guerra de las Galaxias, en 1983, que permitía la fabricación de armas capaces de detectar y destruir en vuelo las cabezas nucleares de los misiles atacantes. Esta nueva carrera de armamentos acabó de arruinar la débil economía soviética y aceleró los cambios que sobrevinieron a finales de la década de los 80 en la URSS.